Pasado perfecto. El pasado perfecto en inglés es un tiempo verbal del pasado que se utiliza para hablar acerca de hechos o verdades sobre una actividad que tomó lugar antes que otra acción en el pasado. Veamos. Hemos dicho que la actividad tomó lugar antes que otra actividad o otra acción en el pasado. Eso es pasado perfecto. Veamos en detalle. En el pasado perfecto necesitamos el auxiliar had más el verbo en participio pasado para poder formar mi pasado perfecto. Es decir, debo combinar el had más un verbo en participio pasado y eso me da como resultado el pasado perfecto. Pero en el pasado perfecto solo vamos a utilizar un auxiliar con respecto a todos los pronombres personales. Y así tenemos que vamos a utilizar los pronombres personales con un único auxiliar, que en este caso es el auxiliar had. Pero para comprender mejor cómo funciona el pasado perfecto, necesariamente tenemos que trabajar con dos preposiciones. Vamos a analizar la primera de ellas, que es la preposición for, cuyo significado es por. Pero la vamos a analizar en el contexto de esta oración. Dice así: Mary has studied English for 2 hours before studying French. María había estudiado inglés por 2 horas antes de estudiar francés. Analicemos. Se cumple que tengo el auxiliar had y tengo el verbo en participio pasado. Had studied, auxiliar had más el verbo en participio pasado. ¿Qué más se cumple aquí? ¿Por qué estoy utilizando el for? Estoy utilizando el for porque el for habla de una cantidad de tiempo. María había estudiado inglés por 2 horas. Y luego tengo una segunda oración que dice before study French, antes de estudiar francés. ¿Qué me indica esto? Que efectivamente la oración está en pasado perfecto porque se inició una acción en el pasado antes de que otra acción tuviera lugar. Es decir, María había estudiado inglés por 2 horas antes de decidir o de estudiar francés. Analicemos este mismo ejemplo, pero con la preposición since, tomando en consideración que since significa desde, es decir, desde un tiempo en el pasado. Voy a tomar en consideración el reloj, que indica que son las 9 de la mañana. Analicemos la oración. Mary has studied English since 7 a.m. before studying French. María había estudiado inglés desde las 7 de la mañana. Observen que aquí no estoy trabajando con una cantidad de tiempo como indico arriba por 2 horas, sino que hago alusión al tiempo en el que se inició la acción, que en esta oportunidad fueron las 7 de la mañana. ¿Por qué las 7? Porque la primera oración dice que María había estudiado inglés por 2 horas. Si son las 9 de la mañana, correcto, y estudió inglés por 2 horas, obviamente empezó su actividad a las 7 de la mañana. Sin embargo, esta actividad ella la realizó antes de estudiar francés. Veamos un ejemplo más. They had worked in an office for 5 years before bought a car. Ellos habían trabajado en una oficina por 5 años antes de comprar un carro. Nuevamente analizo el auxiliar had más el verbo en participio pasado. Subrayé la ed porque es el participio pasado del verbo work. Utilicé for porque estoy hablando de una cantidad de tiempo, en esta oportunidad 5 años. Y observen que esta primera acción, donde dice que ellos habían trabajado en una oficina por 5 años, se sucede antes de la segunda acción, que en este caso es antes de comprar un carro. Queda así entonces: ellos habían trabajado en una oficina por 5 años antes de comprar un carro. Este verbo, por cierto, está en pasado normal.
Si quiero transformar esta oración en su forma interrogativa, es sumamente sencillo. Utilizo el had, lo coloco al principio de la oración. Y observen que voy a colocar prácticamente la oración igual a la que está arriba. Had they worked in an office for 5 years before bought a car? Sencillo, ¿verdad? Habían ellos trabajado en una oficina por 5 años antes de comprar un carro. Y así puedo responder en forma afirmativa y negativa corta. Sin embargo, aquí estoy respondiendo de manera larga. Analicemos la larga. En inglés primero. Yes, they have worked in an office for 5 years before bought a car. En español, sí, ellos habían trabajado en una oficina por 5 años antes de comprar un carro. Mi auxiliar had, el verbo en participio pasado, utilicé for porque estoy hablando de cantidad de tiempo, en este caso 5 años, y observen que hay una segunda oración, la negativa larga.